Días, amados hermanos, Dios los bendiga. En este es el tiempo que estaremos predicando sobre lo que es la bendición de Dios sobre nosotros. Y hemos colocado sobre un tema: cielos abiertos y tierra fructífera. ¿Cómo es? Cielos abiertos y tierra fructífera. Hace 8 días estábamos hablando de cómo Dios bendijo a Isaac. Y cómo fue que aún en la tierra donde no valía la pena cosechar o sembrar, porque estaba seca, árida, Dios le dijo que sembrara, y él obtuvo una ganancia del 100 por 1. También el Señor le habló de que no fuera allí a estar en Egipto, sino que se mantuviera en el lugar a pesar de tantas adversidades que había. En otro punto que hablamos es que el Señor le dio esa bendición de abrir pozos y aún reabrir los pozos que había abierto su padre Abraham, y volvió a tener aguas vivas, decía la palabra. Entonces, en el día de hoy seguimos hablando sobre temas que tienen que ver con esos cielos abiertos y tierra fructífera. ¿Cuántos quieren ver cielos abiertos, hermanos queridos, para su vida? Yo sí quiero ver cielos abiertos para mi vida, y que también mi tierra, mi vida, mi hogar fructifique. Y esto es lo que queremos en estos mensajes, tenerlos en cuenta. Hoy vamos a hablar que las riquezas es una iniciativa de Dios para sus hijos. ¿Cuánto lo creen, hermanos queridos? Las riquezas es una iniciativa de Dios para mí. Ahora, tenemos ejemplos como Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Job y otros ilustres personajes destacados de la Biblia, que aunque en algún instante, en algún momento vieron situaciones difíciles para su vida y tuvieron que encarar el sufrimiento, de todas maneras pasaron a la historia, entre otros aspectos, porque Dios los prosperó como lo había prometido. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han recibido una palabra de Dios en su prosperidad. Yo he recibido palabras de prosperidad. He recibido palabras que decimos nosotros que es rema, que producen un efecto en nuestra vida y lo vemos cotidianamente. Ahora, en este sentido, yo creo que el Señor quiere hacerlo con usted, conmigo, que la gente viva no en ruina, en pobreza, en escasez. Este no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios no es que los hijos de Él vivan en ruina. Es el diablo que se ha empeñado en hacer creer a la gente que vivir en pobreza es la condición propicia para tocar el corazón de Dios, y usted así puede entrar al cielo. Tal vez algunos pasajes de la Biblia mal interpretados han considerado esto. Ahora, lo que pasa es que el amor a las riquezas sí nos impide entrar al reino de Dios, ¿verdad? Ahora, lo triste es que existen algunos grupos religiosos o que se identifican como cristianos, que se han encargado de apoyar y difundir esta absurda teoría, y muchos han caído en esta trampa satánica, que es que la pobreza honra a Dios. No. La pobreza no honra a Dios, ni tampoco es su plan. La pobreza tiene que ver por algunos asuntos que hoy vamos a examinarlos. Vamos a examinar por qué no eres próspero o por qué no eres bendecido, por qué hay, digamos, mucho enlutamiento de su corazón. Si usted es hijo de Dios, puede acceder a las riquezas materiales y espirituales de su reino. Amén, hermanos. Mira lo que dice, y comenzamos a abrir la Biblia en muchos pasajes, no en uno solo, en muchos pasajes, pero comencemos con Proverbios 22:4. ¿Qué es lo que nos dice este libro de sabiduría? Proverbios es el libro de sabiduría, y aquí usted va a encontrar unas palabras tremendamente poderosas. Dice así: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Todos digámoslo al tiempo. Dice ¿cómo? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor, al Jehová. Toda persona humilde que vive bajo el gobierno, el temor de Dios, tiene derecho a las riquezas prometidas en las sagradas escrituras.
Gloria a Dios. Esto lo quiero decirle a usted. Usted tiene derecho. Diga al que está a su lado, usted tiene derecho a la bendición prometida por Dios. Tiene derecho a riquezas, a bendiciones. Eso Dios te lo está diciendo. Ahora, las riquezas son iniciativa de Dios para sus hijos. Cuando uno comienza a notar desde Génesis, allí por ejemplo en Génesis capítulo 12, que lo utilizamos tanto, en Génesis 12 versículo 1 al 3, allí el Señor prepara una vida y una familia como es Abraham y después llamado Abraham, y le dice que él va a tomar una acción que si la hace de salir de su casa y de su parentela, Dios le promete bendición muy grande. Mire lo que dice. En Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, como, hermanos, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está su bendición. Ahí comenzó la bendición. Desde Abraham comenzó la bendición suya, de los hombres y mujeres que le creemos a Dios, porque Él es el Padre de la fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Fe en su palabra. Entonces usted comienza ahí. Abraham entonces había recibido la promesa de Dios y emprendió el camino para verla cumplida. Ahora, si el Señor, en este caso, a Abraham le dijo que se moviera, pero a su hijo le dijo que no se moviera, tienes que entender que hay voces divinas que nos hablan sobre nuestra bendición. Entonces, aquí cuando habla el texto, la expresión nación grande, dice aquí que te haré como nación grande, también equivale a riquezas, dinero, posesiones. Pero el relato bíblico habla, el padre de la fe, que tuvo también crisis. Él también tuvo crisis, hermanos, porque no es que la palabra se da y no vas a tener ninguna dificultad. No, amado hermano, habrán crisis, se encontrará con camino de hambre. Mire lo que dice Génesis 12, versículo 10. Aquí usted va a ver que él tuvo una dificultad, y dice la palabra que hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Era grande el hambre en la tierra. ¿Algún momento usted ha tenido hambre? ¿Algún momento ha tenido dificultad? Bueno, han llegado momentos. Yo he tenido ya etapas muy atrás, pero sí tuve dificultades, momentos de dificultad económica, endeudamientos, enfermedades, dificultades. Pero todo esto sirve para afianzarnos en la fe de Dios y en sus promesas. Amén, hermanos. Siempre declare la promesa de Dios, siempre declare la palabra de Dios. Esta es una de las ocasiones que Abraham se enfrenta cara a cara con el hambre. Bueno, sea este momento para hablar del hambre. ¿Por qué no hablamos un poco del hambre? Aquí vamos a hablar de 3 clases de hambre que edifican su vida y 3 clases de hambre que la destruyen. Ok, 3 clases de hambre que edifican su vida y 3 clases de hambre que no edifican su vida. No es fácil hablar de hambre en estos tiempos en un sentido positivo, más cuando la Organización de Naciones Unidas nos está diciendo con estudios que indican que existe un poco más de 1.000 millones de personas con hambre. Terrible, ¿cierto? 1.000 millones de los 7.000 millones, 1.000 millones tienen hambre. No obstante, la Biblia menciona 3 clases de hambre que se traducen en bendición y que edificarán su vida a cada uno de nosotros si la experimentamos. Primer hambre, y vamos a verlo en Amós capítulo 8 versículo 11. Amós capítulo 8 versículo 11. Este es un hambre que es de la palabra de Dios. Que usted tenga hambre de leer la palabra, hambre de aprender versículos de memoria. Y la palabra dice, este versículo nos dice en 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Mire, Dios mandando hambre a la tierra. Pero ¿qué tipo de hambre? No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de ¿qué? De oír la palabra de Dios, de oír la palabra de Jehová. ¿Usted tiene hambre de oír la palabra del Señor? Tenga hambre, hambre en tal forma que le aprenda versículos de memoria.
y viva de esa palabra. Yo desde niño aprendí versículos de memoria y esos han sido mi estandarte para mi vida actual. Desde temprana edad mi madre me enseñó versículos de memoria. Cuando iba a la escuela dominical me enseñaron versículos de memoria y están aquí metidos en mi mente y me ayudaron a aprender más versículos. Yo creo que ese Salmo 42 para mí es relevante. Salmo 91, Salmo 51, Salmo 1 y otros más hacen parte de mi pensamiento. Tenga hambre de Dios, tenga hambre de su palabra. Así cantamos siempre: tengo hambre de ti, Señor amado. Mire, otro hambre que usted debe tener es hambre y sed de justicia. Esto debe ser algo muy metido en nosotros, porque el Señor Jesús lo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ¿qué? Ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Dios quiere que usted anhele actuar en justicia, que usted sea una persona que actúa rectamente. Entonces téngalo ahí en ese deseo. Yo muchas veces le pregunto al Señor: Señor, ¿qué quieres que hagamos en este tiempo? ¿Qué quieres que hagamos, Señor, ante las situaciones de las dificultades de los hermanos venezolanos? ¿Qué quiere que nosotros hagamos en relación a la iglesia de allí, de la miel? Y Dios va hablando. Dios me dio entendimientos. Hay que abrir la iglesia de la miel y no dejarla con una estructura nomás. Y allá están trabajando. Allá se envió al ingeniero, se envió al maestro de obra, y ha costado un poco el estar yendo y viniendo, pero gloria a Dios, yo creo que a mediados de octubre vamos a tener una iglesia muy hermosa en ese lugar, porque eso es lo que a Dios le agrada, que haya lugares de prédica. Amados hermanos, eso es hermoso, que hayan lugares de prédica en diferentes lugares. Entonces usted debe tener hambre y sed de ¿qué, hermanos? De justicia. ¿Hambre de qué más? De la palabra, ¿cierto? Pero también nos habla en el Salmo 42:1, salmo que a mí me agrada muchísimo este salmo, y nos dice la palabra del Señor que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sí? Mire cómo está hablando. Él está hablando aquí de la presencia de Dios. Yo tengo hambre de la presencia de Dios, de tus manifestaciones. ¿Cómo hago que Dios se manifieste? Ore, ayune, conságrese, apártese un poco de tiempo a estar a solas con Dios. Y ahora que vamos a entrar en ayunos, el primer domingo de cada mes, usted venga más temprano que las 8, venga más temprano y tenga hambre de Dios, tenga ansiedad de su presencia, y Él se va a manifestar. Amén, hermanos. Porque el que busca, ¿qué? Dice la palabra, encuentra. El que llama, ¿qué? Se le abrirá. Si usted llama a Dios, Él se manifiesta. Entonces esas son las tres hambres que vale la pena tenerlas. Hablemos un poco de las hambres que vienen, que no son las que yo quiero que ustedes tengan. Esas acarrean ruina, esas acarrean pobreza extrema, esas acarrean hambre que mata. Por ejemplo, una de las situaciones que produce el hambre, y vamos a verla en Proverbios capítulo 29, versículo 2, es el hambre producida por los malos gobiernos. La Biblia dice esto, que los malos gobiernos producen hambre. A ver, ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Un buen gobierno del señor Maduro? No podemos decir que es un buen gobierno cuando hay personas que tienen que buscar aún en la basura para comer algo, ¿sí? O perder la posibilidad de comer las 3 comidas y tener solamente una. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime, llora, sufre. Eso es una situación de un hambre que viene por gobiernos corruptos.
Por eso tenemos que pedirle dirección a Dios al momento de votar en unas elecciones. Y ahora que próximo habrán candidatos para gobernar Colombia, usted necesita orar, y todos nosotros orar, para que no se levante alguien en peor situación y en desgracia, sino que gobierne conforme a principios de la palabra, y que entonces estemos ahí pidiendo al Señor impedir que se siente a la mesa de este país una persona que nos daña y nos destruye. Amados hermanos, esa es un hambre que se produce por los malos gobiernos, pero hay otra hambre que se produce por las malas decisiones, y en esa usted puede estar involucrado. Las malas decisiones, y miremoslo en segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 11, versículo 1, perdón. Y la palabra del Señor le habla aquí a David, algo que ocurre en el tiempo que ya comenzó David a tener injerencia en Israel. Y dice la palabra que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David según este versículo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Usted lo puede estar mirando. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová, y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. ¿Qué pasó acá? Que Saúl, en su arrogancia, en su prepotencia, se olvidó de un compromiso que la nación de Israel tenía con los gabaonitas, era protegerlos. Y en vez de protegerlos, ¿qué hizo? Los mató. Mató a unos cuantos. ¿Cuántos mató? Y no sé cuántos mataría. Pero que en este caso a Dios no le agradó, y esa mala decisión hizo que hubiera hambre en la tierra. ¿Cuánto tiempo hubo hambre? ¿Qué nos dice acá? 3 años consecutivos hubo hambre. Y David le pregunta a Dios: Dios, ¿por qué? ¿Por qué somos tu pueblo? ¿Por qué estamos con esta hambre? ¿Por qué estamos con esta soledad? Y el Señor le dijo: porque han pecado, han tomado una mala decisión, y la hizo Saúl el rey. Tremendo, ¿cierto? En este caso, amados hermanos, las malas decisiones nos van a producir hambre. Usted conoce ya al hijo pródigo. ¿Cuál fue su mala decisión que tuvo? Que tomó el dinero, tomó las bendiciones de su padre, se fue a una ciudad o a lugares apartados, y allí ¿qué hizo? Decidió malgastar la plata perdidamente, utilizó los recursos que tenía y los utilizó en una forma indebida, equivocada. Entonces por eso Dios tiene que traer esta hambre por malas decisiones. Pero tercero, el pecado. El pecado es algo tremendo que nos hace a nosotros producir entonces hambre, dolor, y usted tiene que mirar si es una parte de lo que puede ser en su vida. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 25, la palabra del Señor dice esto: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. No dejaban entrar ni salir a nadie de la ciudad, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Tremenda hambre, ¿cierto? Imagínense cómo tenían que pagar caro por algo que no tiene valor para poder saciar el hambre. ¿Esto por qué vino para Samaria? Nosotros entendemos que esta hambre vino por pecado de todo este sector que era el pueblo de Dios, pero ellos se volvieron idólatras, se volvieron personas amadoras del dinero, se olvidaron del culto a Dios y una cantidad de cosas, y Dios trajo hambre por causa del pecado. Y muchas situaciones de la Biblia hablan del pecado. Como vino el hambre, por ejemplo, en los tiempos de los jueces en los campos de Moab, y Ruth y su suegra tuvieron que salir y de vuelta hacia Belén en busca de pan. Solo cuando Jesús reine en el corazón y el de la familia, entonces se terminarán estas situaciones. Porque yo quiero decirles, hermanos, que la pobreza no es de Dios. Dígalo: la pobreza no es de Dios. La pobreza no es de Dios. Adán fue establecido en la tierra
Y Dios lo colocó, al primer hombre y la primera mujer Eva, los colocó en lo mejor. Allí le dio alimento, le dio riquezas en abundancia. Nunca la miseria fue el plan de Dios para el primer hombre y para la primera mujer. El ser humano podía acceder a todo lo creado y disfrutarlo, pero la pobreza viene con la caída de la primera pareja. Seducidos por Satanás, pecaron, y ahora a través de Cristo podemos acceder nuevamente a la posición de la prosperidad espiritual y material que Dios planeó para nosotros desde el principio. Amados hermanos, por eso cantamos a Cristo, cantamos a Él como Salvador, en Él, y es a través de Él que se rompen toda herencia de maldición, toda generación de pecado, toda vivencia. En Cristo está la restauración de todas las cosas. ¿Cuánto lo creen, hermanos queridos? Es en Cristo, comenzando en lo espiritual, yendo a lo físico, a lo material, a lo financiero. La economía de un seguidor de Jesús puede ser mejor que de aquellos que no le siguen. Y diga usted: mi economía a través de Jesucristo será mejor que los que están afuera. Amados hermanos, la abundancia de la palabra se describe que los hijos de Dios que le obedecen a Él van a ser personas de bendición. Hay 136 versículos en la Biblia, y casi siempre haciendo referencia al dinero, que habla de esta parte de la abundancia. Esa es la palabra que Dios habla, abundancia. Hebreos 6, versículos 13 al 14. Dice la palabra que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, Dios mismo dando un juramento. Y dijo esto diciendo: de cierto que, hermanos, te bendeciré. ¿Cómo? ¿Cómo te bendeciré? Declárelo: en abundancia, y te multiplicaré grandemente. De cierto te bendeciré. ¿Cómo, hermanos? En abundancia, grandemente. Amados hermanos, la palabra abundancia se relaciona no solamente con bienestar, sino también con dinero, riquezas, posesiones. Ahí de Abraham salieron los judíos. Y la gente más próspera de la tierra son los judíos, no hay que negarlo. Ellos son los más prósperos en la tierra. Esa promesa de Dios a Abraham se extiende a 1000 generaciones, que lo alcancen a usted. Esa promesa, por lo tanto, usted y su descendencia están incluidas en ella. Gloria a Dios. En esta promesa yo haría una cosa: subrayaría este versículo y viviría sobre este versículo que dice el versículo 3: de cierto te bendeciré, ¿qué, hermanos? Con abundancia. Y te multiplicaré, ¿qué? Grandemente. Y entonces yo le voy diciendo al Señor: tú has dicho que me vas a bendecir y me vas a dar abundancia. Aleluya, yo lo creo y lo quiero percibir. ¿Qué es lo que, cómo voy a hacer las cosas? Digan todos: Dios no me da las cosas porque yo las necesite, sino porque camino sobre los eternos principios de su bendita palabra. Otra vez dígalo así: Dios no me da las cosas porque yo las necesite, sino porque camino sobre los eternos principios de su bendita palabra. Entonces, hermanos, la pobreza financiera no es de Dios, porque alguien está en esa condición. ¿Por qué? Vamos a mirar varios puntos. ¿Por qué está una persona en miseria o en pobreza financiera? Ahora, ¿qué? O podríamos decir, ¿qué hace la pobreza financiera? Mire, primeramente es difícil poder educar hijos, o lo hace con muchos sacrificios. Entonces usted quiere enviar a sus hijos a la universidad o al colegio y no tiene, y usted sufre, y ahí hay. Esa es una condición dolorosa, ¿cierto? De saber, caray, yo quiero tener a mis hijos. Yo recuerdo que mis hijos, todos tres al tiempo en la universidad. Y pues es difícil uno decirle a un hijo: a ti sí, a ti no, ¿cierto? Muy difícil para el padre. Y para un hijo hay como esa reacción: ¿y por qué a mi hermano mayor sí? ¿Por qué a mi hermana mayor sí y a mí no? Doloroso, ¿cierto? Para un padre. Pero yo recuerdo que el Señor bendijo mi casa.
Y en ese tiempo el Señor nos orientó, a pesar de que estábamos en tiempos ahí de un movimiento financiero, pero Dios proveyó, Dios comenzó a darlo. Segundo, por lo general se vive endeudado, hermanos. Ese es un problema financiero, vivir endeudado. Présteme. No. La Biblia dice que nosotros no debemos de pedir prestado, sino que la gente que nos pedirá a nosotros prestado. Así lo dice la Biblia. No estemos nosotros endeudados, sino que las personas incluso busquen de nosotros. Tercero, carecer de lo básico para vivir. ¿Qué es lo básico para vivir? ¿Qué será? Lo básico para vivir: una casa, posiblemente en Bogotá, un vehículo, un vestido apropiado, salud, educación. Entonces, cuando no se tiene esto, ahí hay un problema financiero, hay una vivencia difícil. Cuarto, no puede ahorrar, y quien no ahorra tampoco puede invertir. Todos los bancos están con el deseo de ayudar a las personas con un préstamo, pero ¿a quién le presta? ¿Al que tiene o al que no tiene? Al que tiene. Y si tiene una casa, si tiene un carro, si tiene esto, te puedo prestar. Te presto el porcentaje del 30% de tu casa, te lo puedo prestar. Pero no le va a prestar a alguien que no tiene nada. No le va a prestar, a no ser que sea un banco de solidaridad. Ahora, hermanos, si no reaccionamos en medio de una crisis financiera, lo vamos a perder todo. Lo vamos a perder todo. Y una de las cosas dolorosas para un creyente es no poder sembrar en el reino de Dios, o lo hace con semillas muy pequeñas. Séptimo, está expuesto o tentado a usar métodos incorrectos para obtener recursos. Por ejemplo, una forma incorrecta de obtener recursos es pagar a agiotistas. Ojo, mucho cuidado. Esa es una maldición que fácilmente llega. Y aquí hay préstamos cuenta, ¿qué dicen por ahí? Cuentagota. ¿Y qué es ese préstamo cuentagota? Que usted todos los días está pagando, y esa financiación sale como el 30% mensuales. Eso es una cosa terrible. Esa es una situación de esclavitud, y gente mala lo hace. Usted en octavo queda expuesto a ser explotado y humillado. Corre el riesgo de morir antes de tiempo debido a la mala alimentación, a sus situaciones emocionales, a su falta de asistencia de salud. Y décimo, casi siempre tiene en una empresa los cargos de menor remuneración. Tremendo, ¿cierto? Así no debe ser. Eso no es lo que quiere Dios. Y por eso tenemos que entender que pues el que va a ser siervo de Dios, o los que somos siervos de Dios, tenemos que tener restauración. ¿Sí? Yo no puedo colocarme aquí y venir y decir: hermanos, estoy endeudado, no tengo para comer, hermanos, y fuera de eso tengo una hija que está enferma, y mi mujer está que se va de la casa, hermanos, y ya me van a pedir mi casa por no pagar la hipoteca. ¿Será eso correcto? No. Entonces, ¿de dónde proviene la pobreza? ¿De dónde proviene de la pobreza? Vamos a seguir mirando la palabra, de dónde proviene la pobreza, y vamos a erradicarla en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Por ejemplo, en Proverbios 26, versículo 2, aquí hay un versículo que dice algo que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hubo algo que produjo su crisis económica, su problema financiero. Satanás es muy astuto y vino para hurtar, matar y destruir. Y él utiliza nuestros errores para llevarnos a una pobreza. Mire los factores en donde el enemigo ha estado. Mire dónde el enemigo se ha metido en su vida. Yo sé que hay personas que son pobres, pero mucho de su pobreza tiene que ver con que
hay pereza? En primer lugar, la pereza es madre de la pobreza. Decimos, ¿cierto? Entonces, si en usted hay algo de pereza, esto de un holgazán, ese es el que se muere de hambre con el pan en la mesa, porque está esperando que siempre le ayuden, que siempre le ayuden. Y Proverbios habla sobre eso. En Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11, nos dice la palabra del Señor que perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Y ahí comienza la pobreza. Mire que en este momento una de las cosas que está atacando Satanás a la juventud y a los niños es la pereza. ¿Sí? Y los padres, si no tienen una habilidad para sacar a su hijo de la pereza, va a ser para ellos una ruina la vida. Porque los ganadores también son gente esforzada. Los campeones son gente esforzada, gente de lucha. Y entonces a veces los chicos quieren vivir de los laureles de su papá, de su mamá, lo que han dejado ellos, y no de lo que ellos pueden al mismo tiempo alcanzar. Segundo punto, la pobreza ha llegado y el enemigo ha utilizado las amistades ociosas. Proverbios capítulo 28, versículo 19. Amistades ociosas. Dice la palabra: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, ¿qué dice? Se llenará de pobreza. Otra vez, este versículo dice que el que labra su tierra se saciará de pan. Trabaje, trabaje, trabaje. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Otros son el lenguaje negativo. Mire, hermanos, yo tuve una situación de una reprensión en algún momento, y una de las personas que Dios utilizó para reprenderme a mí en hablar en forma negativa fue mi esposa. Y gloria a Dios por esto, porque muchas veces nuestros labios confiesan derrota, o nuestros pensamientos están llenos de derrota, y el enemigo comienza a hacer un cultivo ahí de nuestro negativismo, y esto es algo terrible. Dice: en toda labor hay fruto. Qué bueno, ¿cierto? En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios, que hacen, empobrecen. Hoy sí es que me va a ir mal. Proverbios 14, 23. Proverbios 14, 23. Tremendo, ¿cierto? Y es una tendencia de nosotros. Y aún decimos nosotros que no nos hemos levantado con el pie, ¿qué? Decimos con el pie izquierdo. Uy, pero tan oscuro, ¿quién va a vender? Si es un vendedor. No, con esas nubes. Yo mejor me quedo en esta tienda y me tomo un tinto, 2 tintos, 3 tintos. Así hay muchos vendedores. El patrón pensando que está ofreciendo los productos, y allá el hombre tomando tinto, rascándose si tiene pelo el pelo. Y ahí, sí. El lenguaje negativo: no, hoy es difícil, creo que mañana pronto que yo pueda vender. Cuarto punto, la avaricia. Es otro punto que el Señor trata fuertemente, porque la avaricia es una idolatría. La avaricia es una idolatría. Y la palabra del Señor en Proverbios 28, 22 nos habla: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir, ¿qué? Pobreza. Dios va trayendo paulatinamente la bendición, ¿sí? Ahora, si lo sorprende el Señor con una bendición así grande, muy bien, pero lo normal es que venga paulatinamente. La avaricia es querer hacerlo todo a la carrera y negándose al amor hacia otros o aún a sus propios beneficios, y esto no es correcto. La avaricia, amados hermanos, de las malas decisiones es otro punto que ya lo hemos estado hablando, que así viene la pobreza. Usted tomó malas decisiones, se enredó con un socio equivocado. Ahora a uno le presentan cosas
En estos días le decía a mi esposa, mire, esto me están presentando, y lo dejaba en la mesa con ella. Aún mis hijos oyeron un poco sobre una situación para hacer algo, y bueno, lo que yo entiendo es, no estoy en el tiempo para hacer eso. Es lo que tengo que responderle a la persona que va a decir, porque me dijo, yo lo veo a usted que maneja muy bien las finanzas, que le ha ido muy bien, y tengo un proyecto que se nota que es muy bueno el proyecto, que se haga parte invirtiendo algún dinero, pero yo tengo que entender que todavía no es el tiempo para hacer eso. Entonces, hermanos, las decisiones son muy importantes. A veces nos reunimos con el que no es, ¿sí? Y entonces de carrera hacemos un asocio con el que no es. Sexto, de la forma de pensar, amados hermanos, mire cómo el poder del pensamiento es tan grande. En Proverbios 23, 6 al 7 nos dice la palabra del Señor: no comas pan con el avaro, ni codieces sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, esa persona es igual. Así es, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, hermanos, si usted se asocia con alguien que no está realmente, solamente le interesa ese su factor dinero o lo que usted da, pero esto es un error, amados hermanos, entonces tiene que manejar su pensamiento muy bien. Ahora, aquí hay algo que es terrible, y nosotros estuvimos en el libro de Números. Allá en Números 14:34 encontramos que la vida inicua, la vida malvada, es la que nos lleva a tener dolor de parte de Dios. Y de repente Dios puede hacer así con usted, como lo hizo con el pueblo. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, ¿qué? 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y ya de antemano puedo decir, hermanos, a cualquiera que esté aquí creyente, puede que el Señor en su soberanía pueda decirle: fallaste tanto tiempo, pero yo te voy a multiplicar el freno de la bendición por tantos años, para que cuando llegue el tiempo de la bendición, en realidad estés estructurado para responder a la bendición. Terrible, ¿cierto, hermanos? Que Dios tenga que utilizar a nosotros, a uno de nosotros como hijo, con una disciplina que la alarga por causa de esto. Ahora, de una mala administración, esto sí que está pasando mucho. Administramos mal. Y los colombianos, hermanos, los colombianos somos malos administradores financieramente en sus estadísticas mundiales. ¡Ay! No somos los mejores administradores financieros. Hablando de a nivel personal y familiar, somos extremadamente derrochadores y nos metemos en endeudamientos por emociones, y no administramos ni tenemos presupuestos porque consideramos que eso no es viable, un presupuesto. Y muchos pobres utilizan días así festivos como este día de mañana para salir, derrochar y después quedar endeudados. Y hay dichos en nuestra jerga colombiana que nos permiten hacer eso, ¿cierto? Que bueno, de las correas sale, el cuero sale de las correas, de nombres y cosas que nos hacen creer que así es, y usted no tiene un presupuesto. Un mal administrador. Siempre un administrador debe saber de que tiene que tener reservas. Cuando usted toca las reservas, usted ya va mal por un camino equivocado. Un punto también que podemos hablar de los desórdenes sexuales. Allí en Levíticos, y no vamos a leer tanto porque es muy largo, pero en Levíticos, que tiene que ver allí la palabra del Señor, Levíticos 18, de 6 al 25, usted puede encontrar que los desórdenes sexuales son una causa de pobreza. Y esto también en sectores de Colombia hay hombres, especialmente los hombres, que no tienen 2, 3, 4, 5, 7, 8 mujeres, y entonces a las diversiones salen y gastan el dinero y todo por la situación del sexo. Este sí me voy a quedar porque este es muy dado entre la cristiandad, entre nosotros, de no sembrar el dinero apropiadamente. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 10, unas personas no siembran apropiadamente y Dios tiene que frenarlos. En 2 de Corintios 9, 6 dice:
Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué? También segará escasamente. Y el que siembra, ¿qué? Generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quienes, al dador alegre. Aprendamos a ser dadores alegres, a dar a la casa de Dios, porque si sembramos en su casa, usted va a recibir. Eso fue también el mensaje de hace 8 días que hablábamos de esto. El lugar para sembrar es la casa de Dios. Aquí es el lugar. Y con mi esposa estamos muy en eso, muy comprometidos, porque sabemos de que el Señor abrirá ventanas, que dice la palabra, que de los cielos, y derramará, como hermanos, bendiciones hasta que sobreabunde. Y esto tenemos, y si el Señor nos ha prosperado, la iglesia o la casa de Dios será prosperada también, porque sembramos en su casa y recibiremos retribución de ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos queridos? Ahí estamos, hermanos. Otro punto es la falta de revelación de la palabra de Dios. Cuando Dios no se revela, o cuando usted no espera la revelación de la palabra de Dios, ahí viene la pobreza, porque usted comienza a hacer acciones sin la de orientación de la palabra. Y en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para quienes, hermanos, para quienes dice ahí, para nosotros, ¿cierto? Para nosotros las cosas, y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Dios tiene que revelar cosas, hermanos. Hace 8 días daba testimonio de ciertas cosas que Dios me reveló, y fueron una bendición y han sido una bendición. Lo que el Señor revele, haga eso. Por eso necesitamos tiempos de ayuno, y eso vamos a hacerlo los primeros domingos de cada mes. Vamos a ayunar. Dios revela, Señor amado, orienta. No se sienta tan seguro en su propia decisión, o porque usted tiene conocimiento intelectual, o porque tiene algún éxito. No, usted dependa de la palabra dirigida por Dios, la revelación que viene del cielo. Amén, hermanos. Esa no va a empobrecer, esa te va a levantar. Por eso muchas veces no tenemos, porque no hemos recibido la revelación divina. 12, de no cumplir las cosas prometidas. Mire, hermanos, si hay algo que el Señor tiene muy en cuenta de la vida de cada uno de nosotros, es la palabra prometida. Nosotros tenemos que hacer entender a todos que la palabra prometida debe cumplirse. Creemos que cuando yo le doy promesa a mi esposa de vivir con ella hasta que la muerte los separe, tengo que comprometerme con esa palabra, y esa palabra persiste en mí. Pero hay promesas que hemos hecho, hermanos, y muchas veces no cumplimos. La Biblia dice: mejor no prometas, para que no sea una persona que incumple. Pero ¿por qué prometemos? Prometemos porque sabemos que hay bendición al que promete, porque sabemos de que hay algo. Incluso muchas veces usted puede decirle al Señor: Señor, en este nuevo trabajo que tú me das, yo prometo, Señor amado, una primicia, prometo un voto a ti, prometo, Señor, esto. Y si usted lo dijo, tiene que cumplirlo, porque a Dios no se le olvida. Y dice: pero lo que hubiere salido de tus labios, dice la palabra, que lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria. Mire, es voluntaria, ¿sí? Que prometiste con tu boca. Entonces no prometas lo que consideras que no vas a cumplir. Por eso piense primero. Ahora, cuando usted puede decir: Dios está hablándome que si yo prometo y cumplo esto, viene ya la bendición de Dios. Pues, hermanos, sea obediente en ese sentido. Ahora, cuando practicamos la injusticia, Dios nos castiga, especialmente cuando uno es patrono, ¿sí? Dios castiga a la persona. Y en Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18 habla sobre esto. Y especialmente, vuelvo y digo, los que somos patronos, tenemos que entender lo que Dios nos orienta sobre el colocar. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia a quienes, hermanos, al huérfano, a la viuda,
que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Este es un versículo que hay que aprender. Si usted es extranjero o si usted es una persona que tiene dificultades, porque el Señor está diciendo acá que Él hace justicia al huérfano. Yo lo he visto, hermanos, cantidad de veces a los huérfanos. Dios cómo ha sido presuroso en traer personas para ayudarles a ellos, para levantarlos. También he visto viudas que han sido levantadas por amor en la iglesia, otros más, y Dios ha ayudado a las viudas. Y también que Dios ama al extranjero dándole pan y vestido. Y si aquí hay extranjeros, Dios te quiere dar pan y vestido. Dios te quiere dar, ¿qué, hermanos? Pan y vestido. Ese es el Dios que tenemos. Entonces asegurémonos de que estos sean, cuidémonos de hacer injusticia. El amar el dinero más que a Dios es una atadura terrible. ¿Cómo puedes amar al dinero más que a Dios? Cuando primero no le das a la casa de Dios en primera instancia, sino que usted está mirándose a sí mismo y nunca amando al prójimo. Ese es otro punto que va a mostrar que usted no ama a Dios, porque Dios le ha dado recursos para bendecir al prójimo. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es que el amor al dinero. El amor al dinero. Ahora, si Dios ha colocado dinero, por ejemplo, este hombre Bill Gates, ustedes lo conocen, ¿cierto? El que ha levantado Windows, ¿cierto? Y bueno, todos estos sistemas. Él ha regalado una pequeña suma hacia los pobres, 35,000 millones de dólares. Por eso Dios bendijo a Bill Gates. 35,000 millones de dólares, especialmente para los de África. Y esto no lo empobreció, tanto que ahora sigue siendo uno de los grandes millonarios del mundo. Todavía tiene 40,000 millones de dólares él, y todavía quiere ayudar. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando Dios nos va a dar, no es para guardarlo nosotros, sino para dar a otros. ¿Sí? Tenemos que aprender a amar a los que están cerca. Otro problema es el no escuchar el consejo sabio. Por eso la iglesia tiene que tener pastores, consejeros, hermanos, para que ayuden a los otros hermanos a dirigir en cuestiones de negocios. Y dice la palabra que pobreza y vergüenza vendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mire, hermanos, en la iglesia debemos tener nuestros consejeros, ¿sí? En la iglesia debe tener, y si usted va a hacer un negocio, Dios ha levantado, de parte mía puedo ser un buen consejero en cuestiones financieras. Dios ha colocado posibilidades de tener empresas, negocios. He sabido lo que es victoria, lo que es derrota sobre esto, y también he visto la gloria del Señor. Entonces, consejos sabios para poder ir adelante. Ahora, hay una parte dura que es esta: las ataduras satánicas. Satanás atándolo a usted. Satanás, así es. En Lucas capítulo 11, versículos 21 al 22, nos habla la palabra que cuando el hombre fuerte, es decir, el que está bien, ¿sí?, armado, guarda su palacio, en paz está con lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, este Satanás, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Tremendo. Y el Señor dijo: el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Satanás está presto para atarlo, para dominarlo, para hacer cosas de ponerle un mundo ilusionado y hacer actividades que no correspondan. Por ejemplo, el viajar.
hay muchas personas que en un viaje, y uno lo ha hecho, yo lo he hecho, se ha gastado dinero alto. Cuando fuimos con mi esposa 30 días a Europa fue un dinero bastante alto. Pero como le decía a ella, yo no voy a hacerme un endeudamiento. Si yo lo hago es porque tengo el dinero, no lo hago porque voy a estar endeudado. Pero Satanás puede colocarle a uno lo increíble de conocer Disneylandia, lo hermoso que ir a las cataratas del Niágara, de ir a los museos de Francia. Y usted come cuento y después endeuda y después no tiene. Y ahí fue el día en que lo retiraron de su trabajo y quedó hablando el cuento de sus paseos, pero muy entristecido porque no tiene el dinero. Otro punto de ser irresponsable como cabeza de hogar, amados hermanos. Los líderes tenemos que ser muy responsables con nuestra casa. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice la palabra del Señor esto. Mire tanta amonestación. Entonces hay que leer la Biblia, porque dice aquí: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No, hermanos queridos, si hay que trabajar, toca trabajar duro. Yo he hablado con hombres, hermanos, que en algún momento su profesión no está teniendo posibilidades en el momento, y entonces está aguantando hambre su casa, pero él por su, digamos, su orgullo de profesional no va a trabajar en algo que es técnico o que tenga que ver en labores, digamos, manuales. Y yo he tenido que retar a algunos. No, si a usted le toca, le toca, hermano. Pero usted no puede dejar de hambre su casa. A usted le corresponde. Si tiene que ir a hacer cosas de limpiar, de barrer, hágalo, no tenga problema. Todo trabajo tiene dignidad, todo valor es algo digno. Entonces no cometa esto. Entonces, para muchos cristianos el sufrimiento y la pobreza tienen algunas razones. Como estamos diciendo, errores cometidos y no solucionados, no resueltos. ¿Qué le pide Dios a un cristiano cuando ha cometido errores y no están solucionados? Que los corrija, tiene que corregirlos. Su bendición comienza cuando los corrige, cuando es corregido ahí. Segundo, actitudes pecaminosas que son aspectos visibles. Lo ven los demás, ustedes ven el error del hermano. De pronto todavía está en mentir, en tomar cosas que no le corresponden, en no pagar las deudas, el dejarse llevar por el mal genio. En fin, ahí tenemos, no vamos a leerlo, pero en Apocalipsis 12:11, ahí lo tienen. Ahora, pecados ocultos. Este sí que trae entonces nuestra situación de aflicción. En Proverbios 28:13 nos habla la palabra del Señor, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se aparta, confiesa y los aparta, alcanzará misericordia. No respetar a la autoridad pastoral. La Biblia habla en Romanos 13 el respeto a las autoridades, y una de ellas, las civiles, pero dentro de las civiles está la del respeto a la autoridad pastoral. Entendemos que el enemigo puede hacer un ataque satánico como lo hizo con Job. Ustedes recuerdan a Job. ¿Qué pasó con Job? Job fue una persona muy agradable delante de Dios, un hombre muy consagrado, muy prudente y todo, pero Satanás provocó que se hiciera con él una prueba de cómo sería fiel en la pobreza. Si este es un ataque satánico, el que usted tiene problemas económicos, un ataque satánico, esto es una aflicción que tiene un término. Y dice la palabra que en Proverbios 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y aquí comienza: y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y lo consolaron de todo mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tremendo, véanlo como el Señor. Ahora usted tiene que entender, si Satanás está atacándolo en el sentido de ser un testimonio para Dios, ¿sí? Que a pesar de un momento de prueba, usted es fiel a Dios. Pero último, voy a decirles a los cristianos, un trato soberano de Dios. Dios puede tratarlo a usted
en una forma soberana de parte de Dios sobre su vida. En Romanos 8:28 nos dice la palabra del Señor algo interesante. Hoy he discurrido por toda la Biblia y le he mostrado a usted cosas que tienen que ver con la pobreza, cosas que tienen que ver con errores. Dice la palabra que, y sabemos que los que aman a Dios, que dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Mira, amados hermanos, entonces la soberanía de Dios tiene de que, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Qué es esto? La soberanía de Dios consiste en que su gobierno, el gobierno de Dios, no es un gobierno bilateral, es un gobierno unilateral. Ahí no hay consejo de hombre alguno, ni de príncipes, ni de ángeles, sino que Dios como soberano y como absoluto sobre todas las cosas y los fenómenos de la tierra, establece en su creación, en su soberanía, reconocer y dar y quitar. Él es soberano. Él reina por encima de todo. Amén, hermanos. Él reina por encima de todo. Así que tenemos que reconocer que Él es el creador. Y si Él está diciendo, bástate mi gracia, manténgase ahí. Bástate mi gracia, manténgase ahí. Pero Dios lo va a levantar. ¿Por qué no se pone en pie? Y vamos a declarar que los cielos están abiertos para nosotros. En el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren los cielos abiertos de parte de Dios para su vida? Sí, gloria a Dios. Dios puede traer trabajos. Dios puede traer negocios. Dios puede traer la bendición. Dios puede abrir canales de bendición. Él es la fuente, pero Él puede abrir canales. Hoy vamos a declarar cielos abiertos y tierra fructífera para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Yo mismo voy a recibir ese cielo abierto para mi vida. Sí, tierra fructífera. Y yo voy a orar en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, para que aparte de su mente y de su corazón la falsa creencia de que la pobreza es la que atrae su presencia, se va de su mente. Decir que por ser pobre usted entonces tiene una cercanía más a Dios. Yo también voy a pedir al Señor para que usted se perciba ahora como un hijo con derechos. ¿Un hijo con qué, hermanos? Con derechos de ser bendecido, de ser levantado, de ser colocado delante de Dios, así materialmente como espiritualmente. Quiero profetizar que usted y su familia salen de las estadísticas de la pobreza, y peor, de la pobreza extrema que han estado hasta ahora, y que las riquezas vienen de las manos de Dios, porque pondrá en práctica los principios financieros de la Biblia. ¿Cuánto lo creemos, hermanos queridos? Levante sus manos en el día de hoy. Levante hoy sus manos. Y yo quiero decirte este salmo, el Salmo 112, la prosperidad del que teme al Señor. Reciba esta palabra. En el Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Perciba a sus hijos que sean poderosos en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Aleluya. Bienes, riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, y en memoria eterna será el justo. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean en sus enemigos su deseo. Este hombre reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria.
lo verá ¿quién? El impío, y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Aleluya. Usted es el bienaventurado, hermano, hermana. Usted es el que teme a Jehová, que se deleita en sus mandamientos. Diga: Señor, aquí estoy en la casa tuya, Señor amado, recibiendo palabra tuya. Recibiendo, Señor, que los cielos se abran para mi vida, a favor de mí, de mi familia, Señor amado, y mi tierra sea fructífera, y mi vida, Señor amado, sea levantada, amado Dios. Oh glorioso Dios, he visto cómo el pastor ha tomado la palabra y ha leído versículo tras versículo y ha estado amonestando a nuestras vidas para que podamos, Señor amado, salir, Señor amado, de una vida, Señor, miserable, de una vida pobre, de una vida, Señor, de derrota, de una vida sin sentido. Amado Dios, cuando tú nos has recibido como hijos, y somos hijos de bendición, somos hijos de prosperidad, somos hijos para ser levantados, amado Dios. Diga ahora mismo: Señor, renuncio, más fuerte, renuncio a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, al negativismo, a la avaricia, a la pereza. Creo firmemente que tú me levantarás y bienes, riquezas habrán en mi casa. Resplandeceré, Señor amado, resplandeceré, Dios glorioso. Gracias, Dios, porque voy a repartir a los pobres. La justicia tuya permanecerá en mi corazón, Señor amado, y tu gloria se manifestará. Aleluya. Tu gloria se manifestará. Aleluya. Tu gloria se manifestará. Aleluya. Dele ese aplauso de victoria. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por la palabra. Gracias por tu presencia, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén, aleluya. ¿Por qué no vienes y le canta a Dios? Canta antes de salir y adora a ese Dios vivo y verdadero que te saca de la pobreza, que te saca de la miseria, porque los cielos están abiertos y la tierra está fructífera para ti. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Amén.